La intersección entre la simbología esotérica y el simbolismo en las marcas y grandes compañías es un territorio fascinante y lleno de significado. En un mundo dominado por la imagen y la percepción, los símbolos no solo narran historias antiguas de misticismo y sabiduría, sino que también construyen la identidad de las marcas más influyentes de nuestra era. Bienvenidos a Spiritualis Luna. En este video, analizamos cómo los secretos ocultos del esoterismo y las estrategias de marketing modernas convergen para crear una narrativa poderosa que resuena profundamente con nuestras emociones y aspiraciones. Simbología esotérica. La simbología esotérica ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Esta disciplina se ocupa de los símbolos que, según se cree, ocultan verdades profundas y misterios del universo, accesibles solo para aquellos que poseen el conocimiento y la sabiduría necesarios para descifrarlos. Los símbolos esotéricos se encuentran en diversas culturas, religiones y tradiciones filosóficas, y su estudio nos permite un viaje a través de la historia, la mitología y la espiritualidad. Orígenes y evolución. Los símbolos esotéricos tienen sus raíces en las primeras civilizaciones, donde eran utilizados para transmitir conocimientos ocultos y sagrados. En el antiguo Egipto, los jeroglíficos no solo eran una forma de escritura, sino también un sistema simbólico cargado de significados esotéricos. Los sacerdotes y faraones empleaban estos símbolos para conectar con el divino y proteger sus almas en el más allá. En la Grecia antigua, los símbolos esotéricos se integraron en las tradiciones filosóficas y místicas. Los pitagóricos, por ejemplo, utilizaban el tetráctis, un símbolo que representaba la armonía del cosmos y las leyes de la matemática y la música. Este símbolo era una clave para entender la estructura del universo y la conexión entre lo microcósmico y lo macrocósmico. A continuación, te presentamos una visión general de algunos de los símbolos esotéricos más conocidos y su significado. El ojo de la providencia, ojo que todo lo ve. Descripción: un ojo dentro de un triángulo rodeado de rayos de luz. Significado: representa la vigilancia divina y la omnipresencia de Dios. También es asociado con la conciencia y el despertar espiritual. El pentagrama. Descripción: una estrella de 5 puntas, a menudo encerrada en un círculo. Significado: en el esoterismo, representa el microcosmos, el ser humano y los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, más el espíritu. Cuando se dibuja con una punta hacia arriba, se asocia con la protección y la espiritualidad positiva. Invertido, puede asociarse con lo negativo. La flor de la vida. Descripción: un patrón geométrico compuesto de múltiples círculos entrelazados. Significado: simboliza la creación y la interconexión de toda la vida y el universo. Es considerada un símbolo sagrado que contiene patrones fundamentales de la geometría del espacio y el tiempo. La cruz ansada, Ankh. Descripción: una cruz con un lazo en la parte superior. Significado: en el antiguo Egipto, representaba la vida eterna y la inmortalidad. También simboliza la unión de lo masculino y lo femenino. El árbol de la vida. Descripción: un árbol con raíces y ramas que se extienden. Significado: en la cábala judía, representa el mapa de la creación y el camino de ascensión espiritual. Cada parte del árbol simboliza un aspecto de Dios o del universo. El Ouroboros. Descripción: una serpiente o un dragón que se muerde la cola, formando un círculo. Significado: simboliza la eternidad, el ciclo infinito de la vida, la muerte y el renacimiento, y la unidad de todas las cosas. El caduceo. Descripción: un bastón alado con 2 serpientes entrelazadas. Significado: asociado con Hermes, Mercurio, simboliza el comercio, la negociación y el equilibrio. En el esoterismo, también puede representar la Kundalini y el despertar espiritual. El laberinto. Descripción: un camino intrincado y serpenteante. Significado: representa el viaje espiritual y la búsqueda interior.
Caminar por el laberinto simboliza la introspección y el camino hacia la iluminación. La mandala. Descripción: diagramas circulares que representan el universo. Significado: utilizados en varias tradiciones espirituales para meditación y rituales, representan la totalidad, la unidad y la armonía del cosmos. El hexagrama, estrella de David. Descripción: dos triángulos equiláteros superpuestos, uno apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo. Significado: representa la intersección de lo divino y lo humano, el equilibrio de las energías opuestas y la armonía del universo. El Triskelion. Descripción: un símbolo con 3 espirales o piernas que se extienden desde un centro común. Significado: en la cultura celta, representa el movimiento, el cambio y el crecimiento. También puede simbolizar las 3 realidades de la existencia: tierra, mar y cielo, o el ciclo de la vida: nacimiento, muerte y renacimiento. Simbología en las sociedades secretas. Las sociedades secretas, como los masones y los rosacruces, han sido custodias de numerosos símbolos esotéricos. Estos símbolos no solo tienen significados superficiales, sino que también poseen interpretaciones más profundas, accesibles solo para los iniciados. Por ejemplo, la escuadra y el compás masónico representan la moralidad y el conocimiento divino, y la rosa cruzada de los rosacruces simboliza la unión del material y lo espiritual. Interpretación y aplicación. La interpretación de los símbolos esotéricos varía según el contexto cultural y personal. Para algunos, estos símbolos son herramientas meditativas que facilitan la conexión con lo divino y el autoconocimiento. Para otros, son códigos para descifrar los misterios del universo. En la actualidad, los símbolos esotéricos también han encontrado su lugar en el arte, la literatura y la psicología, donde se utilizan para explorar el subconsciente y las profundidades de la psique humana. La simbología esotérica es una disciplina rica y multifacética que nos invita a explorar los misterios del universo y de nosotros mismos. A través del estudio de estos símbolos, podemos descubrir verdades ocultas y profundizar nuestra comprensión del mundo. Los símbolos esotéricos, con su capacidad de trascender el tiempo y el espacio, continúan siendo puertas hacia el conocimiento oculto, esperando a ser abiertas por aquellos que buscan la sabiduría. La fascinación por la simbología esotérica revela nuestro deseo innato de descubrir lo invisible y de comprender las verdades más profundas de nuestra existencia. El simbolismo en las marcas y las grandes compañías, estrategias y significados. El simbolismo ha jugado un papel crucial en la construcción de la identidad de las marcas y grandes compañías a lo largo de la historia. Los símbolos no solo ayudan a identificar una marca, sino que también comunican valores, emociones y conceptos abstractos de manera poderosa y concisa. El poder del símbolo en la identidad de marca. Los símbolos son herramientas poderosas en el marketing porque pueden transmitir mucho más que palabras. Un buen símbolo puede evocar emociones, construir lealtad y establecer una identidad de marca sólida. Los logotipos son la manifestación más visible de estos símbolos, y su diseño a menudo implica una cuidadosa consideración de la psicología del color, la forma y la tipografía. Ejemplos de logotipos icónicos. Apple. El logotipo de Apple, una manzana mordida, es uno de los símbolos más reconocidos a nivel mundial. Este símbolo sugiere simplicidad y elegancia, y la mordida, byte, es un juego de palabras con el término byte de informática, reflejando así la naturaleza tecnológica de la compañía. Nike. El esbós de Nike es un símbolo de movimiento y velocidad, inspirado en el ala de la diosa griega Nike. Este simple trazo curvo evoca dinamismo y energía, características que la compañía quiere asociar con sus productos. McDonald's. Los arcos dorados de McDonald's forman una M, que es instantáneamente reconocible. Este símbolo no solo representa la marca, sino que también evoca una sensación de familiaridad y conveniencia, elementos clave en la estrategia de la cadena de comida rápida. Colores y formas en el simbolismo de marca. Los colores y las formas utilizados en los logotipos y materiales de marketing juegan un papel fundamental en el simbolismo de marca.
Cada color y forma tiene connotaciones específicas que las marcas utilizan para influir en la percepción de los consumidores. Psicología del color. La psicología del color es el estudio de cómo los colores afectan las percepciones humanas y el comportamiento. Los colores tienen la capacidad de evocar emociones, influir en decisiones y comunicar mensajes sutiles. En el contexto del marketing y la marca, la comprensión de la psicología del color es crucial para diseñar logotipos, empaques y campañas publicitarias que resuenen con el público objetivo. Significados y efectos de los colores. Rojo. Emociones y connotaciones, energía, pasión, amor, urgencia. Efectos psicológicos, aumenta la frecuencia cardíaca y crea una sensación de excitación. Aplicaciones, utilizado en señales de advertencia, rebajas y productos que buscan captar la atención rápidamente. Ejemplos: Coca-Cola, YouTube. Azul. Emociones y connotaciones, confianza, seguridad, calma, profesionalismo. Efectos psicológicos, reduce la presión arterial y crea una sensación de tranquilidad. Aplicaciones, popular en industrias tecnológicas y financieras para transmitir fiabilidad. Ejemplos: IBM, Facebook. Verde. Emociones y connotaciones, naturaleza, salud, crecimiento, sostenibilidad. Efectos psicológicos, relaja los ojos y simboliza renovación. Aplicaciones, asociado con productos ecológicos y de bienestar. Ejemplos: Starbucks, Whole Foods. Amarillo. Emociones y connotaciones, felicidad, optimismo, calidez, precaución. Efectos psicológicos, estimula el sistema nervioso y puede aumentar la alegría. Aplicaciones, utilizado para atraer la atención y comunicar positividad. Ejemplos: McDonald's, junto con rojo, IKEA. Negro. Emociones y connotaciones, elegancia, poder, misterio, sofisticación. Efectos psicológicos, puede transmitir autoridad y exclusividad. Aplicaciones, común en productos de lujo y moda. Ejemplos: Chanel, Nike, en algunos productos. Blanco. Emociones y connotaciones, pureza, simplicidad, limpieza, inocencia. Efectos psicológicos, crea una sensación de espacio y claridad. Aplicaciones, utilizado para transmitir minimalismo y pureza. Ejemplos: Apple, Tesla. Naranja. Emociones y connotaciones, energía, entusiasmo, creatividad, amistad. Efectos psicológicos, estimula la actividad física y mental. Aplicaciones, utilizado en productos juveniles y promocionales. Ejemplos: Nickelodeon, Fanta. Púrpura. Emociones y connotaciones, lujo, creatividad, sabiduría, espiritualidad. Efectos psicológicos, puede estimular la resolución de problemas y la creatividad. Aplicaciones, común en productos de belleza y cuidado personal. Ejemplos: Cadbury, Hallmark. Aplicaciones en el marketing y la marca. Diseño de logotipos. La elección de colores en el diseño de logotipos es fundamental para establecer la identidad de una marca y su percepción pública. Los colores deben alinearse con los valores de la marca y el mensaje que desea transmitir. FedEx utiliza el color morado para representar fiabilidad y el naranja para indicar velocidad y dinamismo. Google usa una paleta multicolor para reflejar diversidad y creatividad. Empaque de productos. El color del empaque puede influir en la decisión de compra del consumidor. Los colores llamativos pueden captar la atención en los estantes, mientras que los colores suaves pueden comunicar calidad y sofisticación. Tiffany. El característico azul Tiffany evoca lujo y exclusividad. Coca-Cola. El rojo vibrante del empaque es fácilmente reconocible y se asocia con la energía y la felicidad. Publicidad y promociones.
Las campañas publicitarias utilizan colores para evocar emociones específicas y dirigir la atención del espectador. Los anuncios de comida rápida suelen usar colores como el rojo y el amarillo para estimular el apetito y la acción rápida. Starbucks utiliza el verde en sus campañas para promover una imagen de frescura y sostenibilidad. Nike emplea el negro y colores oscuros en sus campañas de productos de rendimiento para transmitir poder y sofisticación. Formas y tipografía. Formas redondas evocan sentimientos de comunidad, amistad y unidad. Empresas como Google y Spotify utilizan formas redondas en sus logotipos para crear una sensación amigable y accesible. Formas afiladas y rectilíneas transmiten fuerza, profesionalismo y estabilidad. Compañías como Microsoft y Adidas emplean estas formas para reflejar precisión y eficiencia. Simbolismo y estrategia de marketing. El simbolismo no se limita a los logotipos. Las marcas también utilizan símbolos en sus campañas de marketing para contar historias y crear conexiones emocionales con los consumidores. Storytelling a través de símbolos. Coca-Cola, a través de su icónica botella de vidrio y el uso recurrente del color rojo, Coca-Cola ha construido una narrativa de tradición y felicidad. Las campañas publicitarias a menudo incluyen símbolos de festividad y familia, reforzando la idea de que Coca-Cola es parte de momentos especiales. Apple, la campaña Think Different de Apple utilizó símbolos de creatividad y rebelión, como imágenes de figuras históricas innovadoras. Esto posicionó a Apple como una marca para aquellos que piensan de manera diferente y buscan cambiar el mundo. Marketing experiencial y simbolismo. Las grandes compañías también utilizan el simbolismo en el marketing experiencial para crear recuerdos duraderos y lealtad a la marca. Disney, los parques temáticos de Disney están llenos de símbolos que evocan la magia y la fantasía. Desde el icónico castillo de Cenicienta hasta las orejas de Mickey Mouse, estos símbolos crean una experiencia inmersiva y mágica para los visitantes. Starbucks, el logotipo de la sirena de Starbucks y los elementos de diseño en sus tiendas, como el uso de madera y colores naturales, crean un ambiente acogedor y distintivo que fomenta la lealtad del cliente. La simbología esotérica y el simbolismo en las marcas y grandes compañías convergen para crear una narrativa poderosa que resuena profundamente en el subconsciente colectivo. Los símbolos antiguos, cargados de significados místicos y sabiduría ancestral, no solo enriquecen la identidad de las marcas, sino que también evocan emociones y conexiones que trascienden lo visible y lo racional. A través del uso astuto de estos emblemas, las grandes compañías logran una alquimia que fusiona lo espiritual con lo comercial, creando una experiencia de marca que va más allá de lo superficial y toca las fibras más profundas de nuestra psique. Esta sinergia entre lo esotérico y lo corporativo nos invita a reflexionar sobre el poder de los símbolos y su capacidad para influir en nuestra percepción y decisiones. ¿De qué manera crees que los símbolos esotéricos influyen en nuestra percepción de las marcas modernas? ¿Puede el uso de simbología esotérica en el marketing crear una conexión más profunda y significativa con los consumidores? ¿Es ético que las marcas utilicen símbolos con significados ocultos y místicos para influir en el comportamiento del consumidor? Ahora te toca a ti sacar tus propias conclusiones. Deja tus comentarios y pensamientos, estaremos encantados de leerlos. Si te ha gustado este video, te agradeceríamos que nos des un me gusta, ya que eso nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, y si ya lo has hecho, no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publicamos cada semana. Gracias por apoyar nuestro contenido. Hasta pronto y felices lunas.